sabéis, podéis ir buscando en vuestras Biblias Esther capítulo 9. Esther capítulo 9. Ahora, estoy seguro que si ahora os fuera preguntando uno por uno cómo estáis en vuestras vidas, probablemente en la mayoría de casos podríamos identificar que seguramente hay luchas, que hay batallas, que hay problemas difíciles de solucionar, que hay cosas a las que no le vemos una salida. Quizás son enfermedades, quizás son tentaciones, escasez económica, problemas familiares, etcétera, etcétera. Y una pregunta surge: ¿quién te acompañará en tus luchas? ¿Quién va a estar contigo y quién va a luchar contigo? Porque todos tenemos problemas, ¿no? Que quizá la solución está fuera de nuestro alcance, que no depende de nosotros, que no podemos hacer frente a ello y estos problemas nos superan. ¿Quién va a luchar con nosotros? ¿Quién nos va a dar la victoria? Ya sabemos la pregunta y la respuesta, ya puedo sentar. Bueno, vamos a ver. Llegamos al final o a los últimos compases del libro de Esther y en esta historia fascinante seguimos viendo detalles que evidencian la obra de Dios entre su pueblo y su amor por los suyos. Haciendo un poco de repaso, sabéis que Amán, el malvado Amán del libro de Esther, había conseguido que el rey Asuero firmara un edicto conforme daba permiso en todo el imperio persa a exterminar al pueblo judío. Y lo curioso era que aunque Amán estaba muerto ya, en el capítulo 9 donde estamos, el edicto seguía en pie. ¿Habéis escuchado alguna vez la expresión, esto no es ley de Media y Persia? ¿Os suena? Bueno, ¿qué significa esa ley? Como que en Media y Persia, a la que había una ley, se cumplía sí o sí, ¿verdad? Y entonces aquí, aunque Amán está muerto, la ley contra los judíos sigue en pie, sigue vigente. Pero ¿qué solución encontraron en el capítulo pasado? Pues que el pueblo judío se podía defender. No podían eliminar la ley, ¿no?, el edicto del rey que daba permiso a exterminar a los judíos, pero sí que hicieron otro edicto conforme los judíos podían defenderse y podían luchar contra sus enemigos. Llegados a este punto del capítulo 9, lo que observamos es que Dios está igualmente al lado de su pueblo, dándole la victoria sobre sus enemigos. Leemos los primeros 5 versículos, Esther 9 del 1 al 5. En el mes 12, es decir, el mes de Adar, el día 13, cuando estaban para ejecutarse el mandato y edicto del rey, el mismo día que los enemigos de los judíos esperaban obtener dominio sobre ellos, sucedió lo contrario, porque fueron los judíos los que obtuvieron dominio sobre los que los odiaban. Se reunieron los judíos en sus ciudades por todas las provincias del rey Asuero para echar mano a los que buscaban su daño, y nadie podía oponérseles, porque el temor a ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, los gobernadores y los que manejaban los negocios del rey, ayudaron a los judíos, porque el temor a Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama se había extendido por todas las provincias, porque Mardoqueo se hacía más y más grande. Y los judíos hirieron a todos sus enemigos a filo de espada, con matanza y destrucción, e hicieron lo que quisieron con los que los odiaban. En primer lugar, vemos en estos versículos cómo la victoria de los judíos, por un lado, viene a través de circunstancias naturales o de factores normales y corrientes,
Pero también podemos ver detalles de una acción sobrenatural o de algo un poco más milagroso. Por un lado, en el versículo 3, el autor se refiere a que los príncipes, gobernadores y otras personas con cargos políticos ayudaron a los judíos porque tenían temor de Mardoqueo. Como sabéis, ahora Mardoqueo ya estaba en una situación de mucha responsabilidad, era uno de los consejeros del rey y pues su posición de poder y autoridad infundía temor en el resto de príncipes y de gobernadores de todo el imperio. Eso no es raro, ¿verdad? De hecho, el ser humano funciona un poco de esta manera. Aunque sea por su propio beneficio, como en el caso de estos gobernadores, vemos que estos sátrapas y esta gente se ponen del lado de los judíos, algo que sin duda luego ayuda al pueblo de Dios a prevalecer sobre sus enemigos. Algo que también pudo haber ocurrido es que muchos de los que antes eran enemigos de los judíos, cuando todavía estaba Amán, ya se hubieran arrepentido, porque hubo un tiempo, hubieron unos 8 meses entre que Amán asciende al poder y se llega a la fecha donde se iba a producir el exterminio de los judíos. Entonces, en este espacio de tiempo es posible que, claro, como ahora Mardoqueo era gobernante, algunos de los enemigos de los judíos pues fueran menguando, ¿no? Y fueran cada vez siendo menos. No lo sabemos seguro, pero es una probabilidad. Lo que vemos es que Dios pudo usar pues, circunstancias completamente normales de asuntos políticos y de movimiento de personas para que su propio pueblo judío prevaleciera sobre sus enemigos. Ahora, por otro lado, lo que podemos observar también es que hay un cierto toque sobrenatural o milagroso, ¿no? Como si los judíos tuvieran algún tipo de ayuda extra. Dice en el versículo 1 que ese día sucedió lo contrario de lo que esperaban los enemigos. O sea, en ese momento que ocurrió esto, a la vista de los enemigos todavía no estaba tan claro quién iba a ganar esa batalla en cada ciudad, ¿no? Luego dice, nadie podía oponérseles, porque el temor a ellos había caído sobre todos los pueblos. Y fijaos, al final del versículo 5 dice que los judíos hicieron lo que quisieron con los que los odiaban. O sea, como que al final fue súper fácil para los judíos vencer ese día. Es como si en el colegio la clase de los más grandes, los de cuarto de eso, juegan un partido contra los que están en parvulario. ¿Tendrían alguna resistencia? Pues ganarían de sobras, ¿no? Pues parece, si leemos el texto, parece que los judíos, oye, casi que no les costó nada vencer a los enemigos que tenían en cada ciudad. Estos dos factores, ¿no? Ver cómo Dios actúa a través de medios y canales naturales, pero también a través de canales milagrosos o sobrenaturales, nos hacen pensar también en cómo Dios actúa en nuestra propia vida, ¿verdad? En los problemas que nos van surgiendo en nuestro día a día. Porque Dios puede luchar a favor nuestro a través de canales y medios normales, ¿verdad? Si Dios puede usar la medicina para curar enfermedades, claro que sí, ¿verdad? Dios, si estamos enfermos y somos sanados a través de medicamentos y de operaciones, eso no significa que Dios no ha estado involucrado, ¿verdad? Por otro lado, Dios también puede conceder permisos de residencia, puede conceder permisos de trabajo, puede conceder adopciones a través de medios naturales, de los procesos que los propios gobiernos han puesto en marcha. Y que todo salga según lo esperado no significa que Dios, no, esto lo han hecho los hombres, Dios no tiene nada que ver.
Dios lucha por su pueblo a veces a través de medios naturales, de canales normales y corrientes. Por otro lado, hay situaciones donde Dios lucha por su pueblo y nos da la victoria de forma así un poco más espectacular, ¿no? Y más sobrenatural. Puede ser que Dios sane enfermedades incluso cuando los médicos ya han tirado la toalla. Sí, ¿verdad? Y estoy seguro que varios de nosotros conocemos casos. Y no hay ninguna explicación científica, pero sabemos que esa persona antes estaba enferma y ahora está sana. ¿Por qué? Pues porque Dios ha obrado milagrosamente. Puede ser que Dios también provea de un trabajo o de un hogar, aun cuando las circunstancias son muy adversas, no hay papeles, la situación económica está fatal, va todo fatal en el mundo. ¿Puede Dios proveer un trabajo y un hogar para alguien que lo necesita? Sí, ¿verdad? También puede ser, y los que llevamos tiempo en la fe sabemos, que Dios en varias ocasiones lucha por los suyos de formas inusuales. Por tanto, nosotros, a la hora de enfrentar nuestras batallas espirituales, no descartemos ninguna de las dos vías, ¿de acuerdo? No optemos por renunciar, por ejemplo, a los canales habituales a través de los cuales Dios nos puede dar la victoria. Si estamos enfermos, vayamos al médico. Preguntemos al médico, oye, tengo esto, tengo lo otro, etcétera, etcétera. Si necesitamos trabajo o papeles, pues sigamos los protocolos, ¿no?, que las autoridades mismas han establecido, busquemos trabajo en Internet, tiremos currículums, etcétera, etcétera. Dios nos puede dar la victoria a través de canales totalmente normales. Pero, por otro lado, no ignoremos ni olvidemos que la actuación de Dios también puede venir de forma inusual, ¿verdad? De forma milagrosa o espectacular. Oremos también para que Dios sane a enfermos, incluso aunque ya las medicinas no funcionen. Oremos también para que el Señor provea de trabajo, papeles, vivienda y muchas otras cosas que, aunque nuestro sentido común dice, uy, esto es muy difícil, esto es imposible, ¿quién va a encontrar esto ahora? Sabemos que Dios puede trabajar de forma milagrosa. Y esto nos hace pensar, ¿no?, también en personas que vemos, uy, esta persona en la vida se va a convertir, esta persona está tan lejos de Dios, es tan dura, tan cabezona, tan orgullosa, que no se va a convertir en la vida. ¿Qué puede usar Dios? Pues también canales naturales, nuestra predicación, nuestro buen testimonio, lo que le digamos, pero también actuación sobrenatural. Oye, del día a la mañana esta persona cambió, es otra completamente. Y estoy seguro que todos aquí conocemos de alguien o alguien conoce a alguien que ha cambiado de esa manera. Oremos para que Dios actúe y esté con nosotros. Seguimos en el versículo 6, dice, en la fortaleza de Susa los judíos mataron y destruyeron a 500 hombres. También a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baizata. Si alguien está buscando nombre de niños, aquí tienen. Los 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos, pero no echaron mano a los bienes. Aquel mismo día comunicaron al rey el número de los que fueron muertos en la fortaleza de Susa. Y el rey dijo a la reina Ester, en la fortaleza de Susa los judíos han matado y exterminado a 500 hombres y a los 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las demás provincias del rey? ¿Cuál es tu petición ahora? Pues te será concedida. ¿Qué más quieres? También te será hecho. Entonces Ester dijo, si le place al rey, que mañana también se conceda a los judíos que están en Susa hacer conforme al edicto de hoy, y que los 10 hijos de Amán sean colgados en la horca.
El rey ordenó que así se hiciera, y un edicto fue promulgado en Susa, y los 10 hijos de Amán fueron colgados. Los judíos que se hallaban en Susa se reunieron también el día 14 del mes de Adar y mataron a 300 hombres en Susa, pero no echaron mano a los bienes. Y los demás judíos que se hallaban en las provincias del rey se reunieron para defender sus vidas y librarse de sus enemigos, y mataron a 75.000 de los que los odiaban, pero no echaron mano a los bienes. En estos versículos el texto ya se vuelve un poco más duro, ¿no? Con detalles un poco más sangrientos. ¿Habéis contado cuántos muertos hay en total? No, ¿verdad? Hemos perdido la cuenta. También vemos, ¿no?, como Esther tiene esa actitud un poco vengativa, ¿no?, y le pide que cuelgue los cadáveres de los hijos de Amán, así a la vista de todo el pueblo. Y leyendo esto quizá decimos, esto sí, que los que no son creyentes no lo lean mejor, ¿no?, porque me va a tocar responder preguntas un poco difíciles. Quizá podemos pensar, fue un castigo demasiado cruel, ¿no? Quizá con matar a 20.000 personas menos ya había bastante. Vale la pena que pensemos en un par de detalles que nos pueden hacer ver que lo que dice el texto quizá no es tan tremendo como nos puede parecer a primera vista. Por una parte, vemos que en varias ocasiones el autor dice que los que murieron eran los que odiaban a los judíos. Un comentarista dice que esta frase se usaba para referirse a los que estaban dispuestos a como matar o a atacar a los judíos. Esto significa que estas personas que murieron eran personas que estaban esperando el día 13 del mes 12, el mes de Adar, frotándose las manos en plan, ay, por fin me voy a poder cargar a estos judíos. Estos eran personas que estaban deseando exterminar al pueblo judío del imperio persa. Podríamos decir que era una versión antigua de los nazis, ¿verdad? Casi que es lo mismo, deseando exterminar al pueblo judío de sus tierras. Y lo que permite Dios en esta ocasión es que los judíos se defiendan y que puedan proteger sus propias vidas. No estamos hablando aquí de que los judíos fueron arbitrariamente a matar a quien quisieron, sino que ellos se cargaron a las personas que iban a luchar o que les iban a matar a ellos. Digamos, en este caso era o mi vida o tu vida, ¿no? Y en este caso Dios dijo, pues mejor la vida de mi propio pueblo. Vale la pena decir también que, como hemos dicho antes, hubieron 8 meses entre que Mardoqueo asciende a esa situación de tanto poder y llega el mes 12. Y en esos 8 meses, estas personas que odiaban a los judíos habían tenido tiempo suficiente para arrepentirse, ¿verdad? Pero, oye, mejor, mira, no me voy a meter con los judíos. Ya ni siquiera, podía ser de fachada incluso, no hacía falta que internamente no les odiaran, con que simplemente dijeran, bueno, mejor no lo voy a matar por si acaso, ¿no? Con que hicieran eso ya era suficiente. Pero aún así no lo hicieron y estaban determinados a cargarse y a matar al pueblo de Dios. Como al final no cambian de opinión, eso es lo que les lleva a morir. Los judíos en todo momento actúan en defensa propia. Otro detalle que nos permite observar esa actitud no maligna y como de no aprovecharse de la situación es que hasta en 3 ocasiones el autor nos ha dicho que los judíos no echaron mano ¿a qué? A sus bienes. Los judíos no echaron mano a los bienes. Es decir, los judíos no mataron a sus enemigos para quedarse con lo que tenían, ¿no? Porque, bueno, claro, si
Y fijaos, el edicto que habían promulgado a favor de los judíos daba permiso a los judíos a quedarse con los bienes de sus enemigos. O sea, legalmente se podían haber quedado con todo lo de sus enemigos. Pero no lo hacen, no lo hacen. Por un lado, vemos que no hay la intención, porque es muy tentador, ¿no? Bueno, este rico, me odia seguro, entonces me lo cargo, porque me interesa el dinero. No es lo que pasó en ese caso. No vamos a entrar, pero os animo a que lo estudiéis personalmente, porque lo que está ocurriendo aquí también es algo que viene muy de lejos, viene desde los tiempos del rey Saúl y de los amalecitas. Y no sé si recordáis brevemente una historia, bueno, sí que nos metemos, ¿vale? Donde el rey Saúl cumple las órdenes de Dios en el sentido de que va a cargarse al pueblo amalecita, o que va a matar al pueblo amalecita. Pero, ¿qué le había dicho Dios, o a través de Samuel? No te quedes nada, no te quedes nada, nada de nada, todos muertos y no te quedes nada. ¿Y qué hizo Saúl? Casi. Dijo, bueno, mira, lo que tiene buena pinta nos lo quedamos, oye, para entregárselo al Señor, Eso dijo Saúl. ¿Y qué pasó? Pues que en ese momento Dios condenó a Saúl y le dijo, has perdido el trono. Ya levantaré a un rey conforme a mi voluntad. Y bueno, os animo a que lo estudiéis más a fondo, porque Mardoqueo era descendiente de la tribu de Benjamín, que es de donde era Saúl. Y Amán era descendiente de los amalecitas. Y Dios había prometido como que los amalecitas serían borrados, y de alguna manera en este capítulo se está resolviendo ese asunto pendiente que había quedado en el pasado. Pero bueno, esto es más una curiosidad que el propio tema que estamos hablando. Decíamos que Dios, que estos versículos nos parecían un poco duros, ¿verdad? Difíciles de defender, pero estamos viendo que los judíos estaban defendiendo, estaban actuando en defensa propia y no se estaban aprovechando de las circunstancias. ¿Qué nos hace pensar esto? Bueno, en primer lugar entendemos que Dios es justo y que en ningún momento actúa con injusticia. Por mucho que hoy en día esté de moda cuestionar la moralidad de la Biblia, especialmente la del Antiguo Testamento, nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que seguir afirmando que el Dios que vemos revelado en las Escrituras es siempre justo. Y que todo lo que leemos sobre Dios en la Biblia expresa esa justicia perfecta que pertenece a Dios. Claro, esto afecta a nuestra forma de ver el mundo, ¿verdad? Pues vemos un montón de catástrofes. Si vemos las noticias, leemos el periódico, por todos lados hay catástrofes. ¿Y cuál es la tentación que este mundo nos lanza? O decir, bueno, eso es que Dios no existe, Dios no está, Dios no es. O por otro lado, decir, Dios es malo, Dios es injusto, Dios es repugnante. Pero la Biblia no nos permite pensar de esa manera. Sabemos que en todas estas catástrofes, igual que podemos ver, en la muerte de tantas personas en el Imperio Persa, Dios está cumpliendo su plan y Dios sigue siendo justo. Y lo que a nosotros nos puede parecer una catástrofe sin sentido, como ahora podría ser la guerra en Ucrania, otros miles de catástrofes en el mundo, sabemos que Dios en todas ellas sigue siendo justo y que las está usando para llevar a cabo su perfecto plan. Y sabemos, que a ojos de los discípulos la misma crucifixión de Jesús sería una catástrofe, Sería en plan, aquí se acaba todo, ya no tenemos nada que hacer. En cambio, Dios usó esa
aparente catástrofe para traer el regalo más preciado que podíamos recibir. El acto más injusto de toda la historia trajo el regalo más grande y más bonito de toda la historia, que es la salvación de los hijos de Dios. Así que cuando en tu propia vida también observes catástrofes y dificultades, cuando te parece que de esta situación en la que estás no puede salir nada bueno, recuerda que Dios siempre está con sus hijos y Él lucha por ellos. A veces lo hará a través de medios y canales naturales, otras veces los hará a través de actos sobrenaturales y milagrosos. Pero sea como sea, Dios siempre lucha por sus hijos. Que el Señor os bendiga. Muchísimas gracias. Ahora seguimos adorando al Señor y vamos a hacerlo orando, pero reaccionando a lo que hemos escuchado. Si no me equivoco, Eric, creo que son 75.600 los muertos de esta guerra que se armó. Y si pensamos en los que han muerto en Ucrania en estos días, estamos hablando de una cantidad de bajas similares. Estamos más o menos hablando de 80.000 personas, considerando los dos bandos. Así que calcular de lo que sobre lo que estamos meditando. Una masacre bastante impresionante. Pero también me ha gustado mucho cómo el texto que nos ha expuesto habla de la providencia de Dios, la doctrina de la providencia del Señor, cómo Eric nos ha explicado todo esto que se fue dando en la historia de Esther y cómo el Señor va tocando las teclas, va moviendo los hilos, de modo de que Él va llevando adelante su plan. Me ha parecido genial la conexión también con el rey Saúl. Entonces, claro, ahora esto tenemos que llevarlo a nuestra vida, porque así como el Señor lo ha hecho en este momento del Antiguo Testamento, el mismo Dios no ha cambiado, es el mismo Señor. Entonces, de la misma forma, Él tiene nuestras vidas en sus manos y va haciendo y desarrollando sus planes y los va a llevar hasta el final. Por eso vamos a reaccionar ahora en oración, dando gracias a nuestro Dios por su providencia en este momento y también para nosotros.